la presentamos ahora formalmente, más allá que nos viene acompañando. Es Antonella Bianco, es dirigente, le voy a preguntar exactamente el cargo que tiene, porque es miembro de la comisión directiva de la Unión de Trabajadoras de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de CETERA, este sindicato de base de los docentes, y candidata a diputada nacional por el Partido Comunista para las elecciones del 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales. La primera pregunta es directa, así al hueso. Porque el partido va solo, no con la 12, la tradicional, sino con otro número además, en una experiencia que es la boleta única de papel, ¿no? Habrá que también explicar un poquito cómo hacer para ir a votar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es novedoso. Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio, estar con camaradas, compañeros, siempre es un placer. Es cierto, es la primera vez después de 34 años que el Partido Comunista presenta lista propia en la Ciudad de Buenos Aires, enmarcada en una decisión que fue colectiva, obviamente, que fue construida y trabajada entre los y las camaradas que forman parte de la dirección del partido de la ciudad, en relación a lo que nosotros venimos analizando, que es, por un lado, una crisis de representatividad muy grande. Lo vimos en las últimas elecciones legislativas de la ciudad, con una alta deserción, por decirlo así, digo, muy baja participación en las elecciones legislativas, y con una dificultad en encontrar otros actores de la política que tuvieran la intención de discutir un programa profundo frente, vos dijiste hace un ratito hablando de Pinochet, de una democracia condicionada, ¿no? Bueno, en el marco de esta democracia que también está condicionada en nuestro país, digo, ni hablar de que una de las principales dirigentes opositoras está presa por cuestiones políticas, ni hablar de otras presas políticas como el caso de Milagro Sala. Digamos, tenemos una democracia condicionada. Algunos la llaman de baja intensidad, y para nosotros y nosotras era fundamental la discusión de propuestas profundas que lleven una transformación de la democracia en nuestro país, y no hemos tenido la suerte de poder encontrar actores en otras organizaciones del campo popular en la Ciudad de Buenos Aires que tomen este desafío de discutir profundamente. Observamos que los cierres de listas en la ciudad han tenido una característica, que fueron cierres de discusiones entre organizaciones, ¿no? De reparto de lugares y de cargos, no de discusión política. Frente a eso, tomamos la decisión de presentarnos igual, en un desafío claramente, pero entendiendo que era necesario ponerle voz a un proyecto alternativo para el país. Ahora pasa algo sintomáticamente extraño en estos tiempos en la Argentina. A ver si Solana coincide, y si no, también si disiente en la caracterización. Lo debatimos. Lo debatimos. Lo voy a hacer sin haberlo ensayado, mirá, no es que lo tenga escrito. Pero el 10 de diciembre del 23 asumió la presidencia del país un tipo que se define como anarco-libertario, que no cree en el Estado y cuya propuesta central es una especie de propuesta precapitalista, es decir, atrasa por lo menos 450, 500 años. En el marco del desarrollo se pelea con medio mundo, contra los cucas, pero aparece un actor que es el comunismo, y el tipo insiste que va contra el comunismo, y ahora Toto Caputo, que es el picante en redes, va contra el comunismo. Algunos periodistas, analistas, dicen, no, pero eso es una entelequia del pasado, el comunismo no existe más. Y ahí aparece una disyuntiva grande, porque la verdad que en todo caso Milei tiene razón. Hace un rato me vi dándole la razón a Netanyahu, ahora le doy la razón a Milei. ¿No es medio loco todo lo que está pasando planteado de esta forma? Alguien que atrasa 500 años se pelea contra lo que otros dicen que no existe más, pero que en el fondo sigue existiendo, porque si no el tipo no lo plantearía. Bueno, qué pregunta. A mí me parece que tiene que ver, más allá de lo que él discursivamente plantea, igual, hay un proceso lo hablábamos hace un ratito, ¿no? De esta etapa del capitalismo que busca maximizar aún más las tasas de ganancias, y eso ya lo conocemos, es conocido, no hace falta hablar de 450 años atrás, es una fase del capitalismo, por más que él se plantee que no, y nosotros y nosotras hemos sido parte de la historia, los comunistas y las comunistas a nivel mundial, hemos sido quienes construimos concretamente y en la realidad efectiva
nuevas formas y nuevos mundos posibles. Digo, hemos sido protagonistas de las revoluciones, y ese es el principal antagonismo que venimos diciéndolo muchísimo. Digo, me acuerdo de Víctor Cot, a quien extrañamos un montón. Digo, socialismo, barbarie. Digo, para nosotros también hay una contradicción principal. Y ellos lo entienden también. Ellos entienden que la contradicción principal es esa. Tal cual. Puede ser que haya algo que exceda, y no lo digo inocentemente, pero que exceda los modales y el modelo, y empecemos a tener la necesidad de discutir el sistema. Yo creo que porque viste que los modales la semana pasada fueron protagonistas, ¿no? Con Milei, todos diciendo, che, ahora Milei tiene, ya no putea, está más tranquilo. Sí, yo creo que es una etapa. Digo, si algo nos demostró el triunfo de Milei, es que había una necesidad de discutir un cambio profundo frente a lo que venía sucediendo en la democracia de los últimos 40 años. Claro, ¿no? Además de contradicción principal, que siempre está, digamos, también es un momento que vos mencionabas. ¿Por qué el Partido Comunista finalmente avanza como Partido Comunista? Bueno, porque cuando mirás a tu alrededor, ¿qué pasa con la construcción de una alternativa que realmente profundiza? Exactamente, tiene que ver por ahí. Más allá de que discursivamente nos suben al ring, bueno, nosotros y nosotras tomamos ese desafío porque efectivamente necesitamos empezar a discutir cuestiones de fondo, no cuestiones de formas. Y la política, vos mencionabas el resto de las fuerzas, no importan los nombres, pero la política partidaria, las agrupaciones, los distintos conglomerados, alianzas. Bueno, la Argentina tiene hace al menos un cuarto de siglo un sistema de alianzas prácticamente, o de frentes. ¿Está leyendo eso que pasa con la bronca por abajo, que se experimentó en mayo en la ciudad, en donde la ausencia fue récord? En la provincia fue muy alto el ausentismo, muy alto, un dato que por supuesto no se puso a relieve, pero 4 de cada 10 no fueron a votar. No había pasado nunca eso. O hay esa idea también, y lo digo con mucho cuidado, porque el riesgo de caer en la antipolítica está a la vuelta de la esquina, o hay esa idea también de que la política tradicional está como al margen de la necesidad o del debate de la sociedad. Yo no creo que esté al margen, pero sí en este momento, o hasta el momento, lo que vemos es una distancia muy grande entre representades y representantes. Y eso es el claro mensaje que me parece que se dieron en estas últimas experiencias legislativas y también en la experiencia del triunfo de Javier Milei. Javier Milei no gana solamente por una cuestión de modales o disruptivo, más allá de todo el conglomerado mediático que construyó su figura y que obviamente aportó el poder. El tradicional y el novedoso, digo, las redes y el sistema mediático tradicional. Totalmente, pero además de eso, hubo una apuesta de gran parte de la población que votó en ese balotaje de decir, necesitamos otras formas, necesitamos discutir otras cosas y ustedes están lejos. Digo, la última experiencia del Frente de Todos, desde el cual nosotros formamos parte en su momento, llegó con una esperanza para cortar con estos 4 años de macrismo que nos antecedieron, que fue parte también de la entrega de nuestro país, del ajuste. Bueno, fue una experiencia absolutamente, ¿cómo decirlo, no? Muy decepcionante para la gran parte del pueblo. Una frustración para una gran... enorme, y eso significó no solo una derrota electoral, la del 2023, sino una derrota política y cultural muy profunda. Mencionabas la idea lo mencionábamos, de la democracia condicionada o de baja intensidad, un concepto que entiendo sigue vigente, digamos, y es válido y es bastante explicativo también. Y quiero preguntarte, Antonella, no en número fino, no en detalle exacto, pero ¿qué porcentaje le pones? A ver, lo digo aleatoriamente, al componente calle, al componente mediático, redes, lo mencionamos, al componente institucional, al componente, bueno, el círculo rojo, ¿no? Que decide, porque hay una crisis de alternativa también para ellos. Total. Y se ve ahora con la crisis que es política del gobierno. ¿Cómo ubicás en este momento en particular, y entendiendo que estamos a un mes de las elecciones, digamos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué cuota parte tiene cada uno? La calle vimos la dinámica que tiene y que ha tenido en este año y pico, casi 2 años. Para mí, la calle es central.
y me parece que se ha demostrado en 1 año y medio. Muy probablemente, sean procesos, sobre todo después de esa derrota política, cultural que se tuvo en el 2023, de reorganizar. Ahora, el incremento y el sostenimiento de la conflictividad social es lo que termina llevando a una situación como la del miércoles pasado en el Congreso, en donde efectivamente, después de 1 año y medio de presión, pudimos lograr que la Cámara de Diputados voltee, todavía falta Senado, ¿no? Voltee los vetos de Milei. Entonces, para mí eso es central. Claramente la cuestión mediática y el Círculo Rojo también están haciendo su juego y están poniendo una parte, y de hecho lo vemos. Yo soy seguidora del programa de Carlos Pañi, por ejemplo, porque al enemigo hay que escucharlo, hay que conocerlo y hay que... Recomiendo la del lunes pasado, por ejemplo, fuertemente, porque si te pones a verlo con rigor técnico... Se empieza a ver... el tipo tiene posesión tomada, sabemos qué intereses representa, para quién trabaja, es uno de los hombres de consulta de Paolo Roca, el titular de Techin. Esto no es ninguna novedad. Ahora, la descripción del momento de la relación de Argentina con Estados Unidos, el factor China que hizo, tiene un nivel de didáctica y de pedagogía informativa. Y de claridad. Y de claridad que se ve poco. Sí, es uno de los mejores cuadros del Círculo Rojo en este momento en términos de comunicación de línea, digamos. Y es bueno que la política... No lo digo por vos, está claro, ni por este espacio, vamos a autoelogiarnos, salga de la lógica del tuiteo, de la respuesta efectista, inmediata, que nos tomemos un rato, hay mucho en juego también, ¿no? En este tiempo. Pero bueno, perdón la digresión, viste lo de Pagni, digamos. Claro, en donde empiezan a entrevistar y a sondear otros candidatos en pos de empezar a construir una posibilidad de alternancias, ¿no? Veremos cómo se va sucediendo, obviamente falta mucho, ¿no? Pero empezar a pensar, bueno, qué proyectos de alternancia y no de alternativa se pueden construir hacia el futuro para seguir sosteniendo sus privilegios y su poder, ¿no? En cuanto a la calle, ya en un ratito vamos a hacer un segundo bloque también puntualmente con la cuestión electoral, la candidatura del partido. Vamos a hablar también que encabeza la lista de senadores Ariel Elger en la Ciudad de Buenos Aires, Antonella encabeza la lista de diputados nacionales. Son dos partes, vamos a meternos también en la parte instrumental de la candidatura y demás, pero vuelvo a la calle, lo mencionabas, ese proceso de acumulación que implica, de creación de sentido. ¿Cómo lo ves vos? Y ahí también apelo un poco a tu mirada docente, a tu laburo desde lo sindical. Está operando hoy en las nuevas generaciones, porque los más grandes recordamos 2001, aún más recordamos los 90, y recordamos esos hitos de la historia en donde el devenir de los acontecimientos pasa rápidamente. Para muchas generaciones esta es la primera experiencia de la calle. Ese punto, ¿no? ¿Cómo lo estás analizando vos eso? Yo creo, bueno, un poco Tosco lo decía, ¿no? Hay momentos, y bueno, lo dijo Lenin también, ¿no? Hay momentos en donde parece que nada pasa y semanas en las que parece que pasa todo, digamos, y es un chispazo. Yo lo que veo es un incremento de la participación juvenil, todavía una participación que ya viene organizada y que tiene el núcleo en las universidades, ¿sí? Un sujeto de entre 18 y 30 años, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que se perdió enormemente fue el adolescente. Lo charlábamos el otro día en el marco de una actividad que hicimos camino al centenario de Fidel. Yo cuando escuché la primera vez a Fidel, así como conscientemente, tenía 14 años, que fue la escalinata de la Facultad de Derecho. Soy muy piba. Esta es una lista de comunistas muy jóvenes. Exacto. Es injusta y terriblemente joven la chica. No se vale. O sea, ya hice la cuenta igual, pero ¿qué edad tenés? 36. Hice la cuenta igual. Bien. Pero sí, claro. 36 tengo. Y había... Muy lejos de los 38 que tiene Solana. Claro, por supuesto. Claro. Pasaron muchas cosas en esos 2 años. Me parece que lo que pasó en esa etapa,
lo de Fidel fue uno de los hitos, digamos, para nosotros como generación, que éramos bastante pibes en el 2001, que ya entendíamos algunas cosas, pero que nos pasaban también muchas otras por el costado y no fuimos claramente protagonistas de ese proceso, no somos los hijos y las hijas del 2001, pero sí de una etapa política que llamó a la juventud a la participación política para transformar la realidad de nuestro país. Eso hoy no está. Y no viene estando hace muchos años. ¿Y a qué atribuís eso? Porque acá se analizó mucho, vos lo hiciste con sutileza, sobrevolando, pero también metiéndote a fondo. Pero al mismo tiempo no te detuviste en eso, porque parece que ya pasamos la etapa de analizar, ¿por qué ganó Milei? Pero, ¿qué elementos, qué fue la pandemia? ¿Es la aceleración? A mí me gusta hablar de la creación de sentido que genera la tecnología, el aislamiento pandémico y tecnológico también, el extremo individualismo. ¿A qué otros elementos atribuís? Yo creo que todos los que dijiste son parte de una situación multicausal, y a eso aparte hay que sumarle una gestión del Estado y un proceso en la política a la cual se le dejó de hablar. En primer lugar, se los criminalizó. Durante la pandemia, yo daba clases por WhatsApp en ese momento, con lo que teníamos, porque teníamos estudiantes. Yo tengo un cargo docente en la Villa 21-24, no había forma de conectarnos con los pibes y las pibas en medio de la pandemia. No podíamos llegar a esos pibes y esas pibas, pero cuando logramos ya después, 2021, empezar a encontrarnos en estos experimentos que se hacían pandémicos, se los criminalizó. Bueno, los pibes y las pibas hacen fiestas clandestinas, son los culpables del contagio y del aumento de casos, y entonces vos estás matando a tu abuelo, más o menos. Y después una falta de respuestas materiales y concretas. Yo justo estaba dando clases cuando fue la situación de balotaje en el 2023 entre Massa y Milei, y sin meterme obviamente, pero era algo que salía, clases en quinto año del nivel secundario, pibes y pibas que ya iban a votar, claro. Y lo que me decía era, profe, ¿por qué voy a apostar de vuelta si en estos 4 años yo no tuve ninguna mejora de mi situación? No tengo cloacas, no tengo una casa de material, no puedo venir cuando llueve porque no tengo calzado. Cuando hablábamos de la frustración, ¿no? Claro. Hay algo interesantísimo de esa etapa que tiene que ver con la disputa entre la ciudad y la nación, cuando se rompe el idilio entre mi amigo Horacio y Alberto. Esto no está muy escrito hoy, o no está muy leído, parece que hubiera quedado en el tiempo. Pero la pandemia no está, quiero decir, la pandemia no está discutida, cierto, y es un factor muy importante. Pero yo tengo bien presente en la memoria, mis hijos van a una escuelas en Capital, en la ciudad, cuando en abril del 21 la ciudad va a la corte, y un domingo en la noche la corte dice: mañana hay clases. Hasta último momento la ciudad que pugnaba por abrir, la nación no quería, y había un debate, y yo me acuerdo, y por ahí corregime si el dato es incorrecto, pero me parece que desde UTE habían dicho, en la ciudad faltan 6.300 computadoras. Tiene un número, pero era más o menos eso. Sí. La nación, le mando saludos a mi amigo Nicolás Trota, hablé hace unos días, yo no puedo entender cómo la nación no dijo, porque acá hay que decir algo, ya no era culpa de Horacio solamente, sino aún el gobierno de Mauricio Macri se había discontinuado el plan Conectar, porque Mauricio decía, no hacen falta computadoras porque las computadoras están en la escuela, entonces dejaron de repartir computadoras, y además se hicieron un negociado con el grupo Clarín. Pero la nación, en lugar de poner las 6.000 computadoras en la ciudad, dejó que la ciudad quede al arbitrio de la reta, que no las compró tampoco. Sí, hay un elemento también de ninguno haber escuchado a los pibes. Totalmente. Y la necesidad que había de tener una computadora. Totalmente, y trabajamos en ese momento, construimos lo que fue la multisectorial en defensa de la educación pública, y tuvimos reuniones con el ministro Trota en ese momento, muy complejas, justamente por estas definiciones. Nosotros en su momento, entendiendo obviamente las tensiones y demás, en ese momento decidimos hacer 21 días de paro presencial, que fue algo récord, no se veía desde la Marcha Blanca del 88, la cantidad que habíamos llegado a 40 y pico de días de paro. Estuvimos más de 20 días sosteniendo el vínculo pedagógico desde lo digital con quienes podíamos.
pero entendiendo que la circulación en ese momento era cuidar a los pibes y a las pibas también. Es cierto que no tuvimos, obviamente, digo, creo que nadie de nosotros y nosotros había atravesado una pandemia. ¿Qué otros recursos necesitábamos desde la perspectiva de la salud mental de los pibes y de las pibas, del aislamiento, de lo que implicaba? Yo en ese momento... mi hija tenía 4 añitos, iba al jardín y pasó de estar con sus compañeritos y compañeritas a estar solo conmigo y con su papá, y su papá salía a trabajar, entonces estábamos solas. Digo, hubo un montón de cuestiones que cuando salimos de la pandemia no se trabajaron tan bien. Entonces hubo muchos pibes y muchas pibas, no solo que habían sido criminalizados, digo, yo me especializo en el trabajo con adolescentes, no fueron escuchados, no fueron interpelados ni interpeladas, se los abandonó como un sujeto. Y la respuesta siempre era, no, bueno, vamos viendo, hay otras cosas más importantes o hay otras discusiones primero, antes Bueno, ahí, más el aislamiento, más las redes sociales, hubo un terreno muy fértil para que, desde un discurso sumamente disruptivo, la ultraderecha pudiera hacer pie en una juventud que decidió, por cuestiones también materiales, que no iba más el proceso que había iniciado el Frente de Todos en el 2019.